Buenas tardes a todas, a todos. Señor presidente de la comisión, senador Mayans, muchas gracias por la invitación. Señor vicepresidente de la comisión, diputado Laspina, gracias por acompañarnos hoy. A todos los legisladores, legisladoras, es un honor estar ante ustedes exponiendo sobre la cuestión de la deuda pública, ante ustedes los representantes del pueblo de la Nación Argentina, en un tema que es de fundamental importancia para el desempeño de nuestra sociedad y de nuestra economía. De modo que el agradecido por la invitación soy yo. Lo que voy a exponer en la tarde de hoy refiere a, primero, la situación, una descripción de la situación y una descripción de la evaluación que hacíamos nosotros desde el Gobierno Nacional de la situación de la deuda que enfrentamos al asumir el gobierno el día 10 de diciembre de 2019, cuáles eran los desafíos que debíamos afrontar desde nuestra perspectiva para dotar a la Argentina de las condiciones apropiadas para ponerla en el sendero de la recuperación económica y del desarrollo económico con generación de trabajo y con dinamismo productivo. Y luego voy a describir cómo hemos ido afrontando esos problemas, cuáles son los resultados que se han obtenido, cuál es la real situación de la deuda pública hoy en la Argentina en función de las políticas que hemos llevado a cabo y finalmente mencionar cuáles son los desafíos de aquí en adelante. Cuando nosotros asumimos, consideramos que en el frente de la deuda pública se enfrentaban tres grandes problemas. El primer problema era el del endeudamiento insostenible en moneda extranjera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir endeudamiento insostenible? Que la carga de la deuda en moneda extranjera que Argentina enfrentaba estrangulaba toda posibilidad de crecimiento económico y de desarrollo económico y social. El sector público no contaba con espacio para implementar las políticas públicas necesarias para poner a la Argentina en la senda de la recuperación y la economía en su conjunto, con esa carga de deuda en dólares, no contaba con las divisas que le permitiesen financiar el crecimiento económico e ir pudiendo resolver la gran problemática de la inflación que enfrentaba la Argentina. El segundo problema en el frente de la deuda pública era la falta de posibilidades de financiamiento vía el mercado de deuda pública en nuestra moneda, en pesos. Producto de cómo había terminado la dinámica de endeudamiento y de la salida de los capitales que habían ingresado a la Argentina a aprovechar oportunidades financieras de corto plazo, se había llegado a una situación de reperfilamiento o impagos de las deudas en pesos que habían generado la imposibilidad para el sector público de poder siquiera refinanciar los vencimientos en nuestra propia moneda y que había privado al sector privado también de mayores oportunidades de inversión y financiamiento en activos en nuestra propia moneda, poniendo más presión cambiaria. Y el tercer gran desafío era justamente resolver el problema de lo que se conoce como en inglés carry trade, que no es otra cosa que el problema de especulación financiera que se dio cuando en el año 2016 empezaron a ingresar fuertemente capitales de corto plazo que podían aprovecharse de retornos inmediatos en un contexto en el cual había una política monetaria en la cual la tasa de interés era el instrumento único para atacar la inflación y la tasa de interés estaba a unos niveles muy elevados que más allá de los efectos que tenía sobre la producción, sobre la generación de empleo, también había motivado la entrada de estos capitales especulativos que en el año 2018, en el mes de abril, cuando cambian fuertemente las expectativas sobre
supuestas virtudes del modelo económico que se está adoptando comienzan a salir de golpe de la República y ponen enorme presión cambiaria. Eso, de hecho, genera una muy fuerte devaluación del tipo de cambio que tiene impacto sobre la actividad, que tiene impacto sobre los precios, y esos capitales, una vez que se adoptan los controles de capitales, quedan atrapados en la Argentina y buscan irse por los mercados de cambios paralelos, poniendo presión sobre la brecha cambiaria, que también tiene consecuencias para la dinámica macroeconómica que experimenta el país. De modo que teníamos que abordar estos tres problemas: reestructurar las deudas insostenibles en dólares, reconstruir el mercado de deuda pública en pesos y encontrar una solución al problema estructural de los capitales especulativos de corto plazo que no tienen un interés concreto en la economía real de la Argentina y que le estaban generando externalidades negativas, problemas al resto de los inversores que sí tienen un interés concreto en la economía real en la Argentina. Vamos a comenzar por una descripción de los números, que es algo que en los últimos días ha estado en escena en el debate público. La magnitud del endeudamiento que se produjo entre el año 2015 y el año 2019. A diciembre del 2015 la Argentina tenía una posición de deuda sostenible, es decir, una carga de deuda y una secuencia de vencimientos que no hipotecaban las oportunidades de desarrollo de nuestra nación. Se había vivido un proceso complejo de características históricas en los años previos, que incluyó 2 canjes en los años 2005 y 2010, y un litigio contra un conjunto de acreedores llamados fondos buitres en la literatura internacional, que habían comprado deuda argentina ya en situación de default a precios viles, y luego habían buscado un tratamiento que estaba muy por encima, que no era equitativo con respecto a quienes sí habían ingresado al canje de deuda, que había permitido el alivio que la Argentina necesitaba para poder volver a crecer. En el año 2016, luego del 1 de abril, la administración que nos precede llega a un acuerdo con este grupo de litigantes y Argentina reaccede al mercado de crédito internacional. En particular, reaccede al mercado de crédito privado internacional. Mucho se ha discutido sobre las características del endeudamiento durante ese periodo y quiero referirme a los datos. En la filmina que ven ante ustedes se ve la variación entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019 de la deuda pública bruta, y la barra amarilla refiere a la deuda pública en moneda extranjera. Para computar cuál fue el endeudamiento que se dio en esos 4 años en moneda extranjera, simplemente debemos comparar la primera barra amarilla, la de la izquierda, que marca 148.881 millones de dólares, con la segunda barra amarilla, que es la de la derecha, que marca 249.047 millones de dólares. Bueno, es una cuenta sencilla. El endeudamiento en moneda extranjera en la Argentina creció en 100.000 millones de dólares en esos 4 años. Esto es una cifra de una enorme magnitud. Y creció de una manera que además vino acompañada de un cambio en la composición por moneda de origen de la deuda. O sea, no solamente creció el stock de deuda pública en moneda extranjera, sino que en cuanto a la composición de la deuda por moneda, aumentó significativamente la participación de la deuda en moneda extranjera y bajó la participación de la deuda en moneda local. Como ven, el pedazo de ese círculo que se achica es el de color celeste y el resto se agranda principalmente el pedazo naranja, que eso refiere a la deuda denominada en derechos especiales de giro, que no es otra cosa que la deuda
con el Fondo Monetario Internacional. Esto, desde el punto de vista de las oportunidades para nuestro pueblo, del desarrollo de la nación, es algo negativo, porque lo que significa es no solamente hay más es decir, de la capacidad del país para generar excedentes en su balanza comercial, lo que alimenta el riesgo de lo que se conoce en la economía como descalce de monedas, que no es otra cosa que el riesgo de que en un momento en el cual le cuesta al país generar divisas, enfrente un mayor problema para cumplir con los compromisos tomados en moneda extranjera, y eso genere caída de la actividad, caída del empleo, aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad, aumento de la inflación. Además, también cambió significativamente la composición de los tenedores de la deuda pública. Bajó la fracción de tenedores locales y aumentó la fracción de tenedores externos. En esa filmina lo que ven es que la fracción de la deuda que estaba en manos de no residentes aumentó del 28,5% al 48,6%. Buena parte de esto fue el ingreso de capitales de portafolio de corto plazo, capitales especulativos, que ingresaron a la Argentina, cambiaban de dólares a pesos y esos pesos los ponían en un instrumento del Banco Central al que podían acceder, las LEBACs, no capitales que ingresaban a que en la Argentina haya más fábricas, con más producción y con más trabajadores. Y esos mismos son los capitales que estuvieron primeros en la fila para salir cuando en abril del 2018 cambian las expectativas y vapulean a la Argentina, vapulean a la producción, vapulean a nuestras oportunidades de desarrollo como pueblo, y es parte del problema que nuestro gobierno ha buscado resolver. La siguiente filmina, lo que ven es una imagen del tránsito desde una posición de deuda sostenible a una posición de deuda no sostenible. Cuando la administración anterior inicia su periodo de gobierno, lo que enfrenta es el sendero de vencimientos que ven en el panel superior, en esa filmina. Cuando finaliza su periodo de gobierno, el sendero de vencimientos que le queda a la Argentina es el que ven en el panel inferior. Y lo que ven es que las barras no solamente son más altas, sino que quiere decir que se debe más, como lo vimos anteriormente, sino que hay una gran concentración de los vencimientos en los 4 años que siguen, es decir, en el periodo que le compete a nuestra administración. Mientras que los vencimientos programados para los 4 años de gobierno de la administración anterior, cuando toma el gobierno, aquí algo, si alguien está cambiándolo, por favor que no lo haga. Cuando la administración anterior inicia su periodo de gobierno, tiene un acumulado de vencimientos de 123.269 millones de dólares para los primeros 4 años. Mientras que cuando la administración liderada por el presidente Alberto Fernández inicia su periodo de gobierno, tiene una cantidad acumulada de vencimientos de 220.279 millones de dólares para los 4 años de gobierno, es decir, un adicional de aproximadamente 100.000 millones de dólares.
Estos son los problemas que debíamos resolver. Y nosotros lo primero que hicimos fue buscar construir un sentido común en la Argentina y en el mundo sobre cómo y por qué hacía falta resolver estos problemas y tratarlos no solamente como política de gobierno, sino como política de Estado. Es decir, la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública en moneda extranjera debía ser una política de Estado. Y por eso consideramos que en todo momento el Congreso de la Nación, ustedes, representantes del pueblo de la Nación, debían jugar un rol central en lo que era el proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública. En este sentido, yo quiero comenzar por agradecerles por el apoyo que durante el año 2020, a través de un conjunto de leyes clave, le dieron a este proceso, no solamente al Poder Ejecutivo, sino al proceso en sí, con 3 leyes que fueron aprobadas por casi unanimidad en ambas cámaras, permitiendo generar un consenso en las fuerzas políticas en la Argentina, que en lo que es un proceso de negociación geopolítica nos fortaleció ante el mundo y permitió que hubiese más chances de lograr lo que efectivamente se logró, que era la resolución a este problema de una carga de deuda insostenible en moneda extranjera. A la hora de abordar esta problemática, trazamos un conjunto de objetivos y definimos un conjunto de principios. Los objetivos eran los enunciados en la introducción. Restaurar la sostenibilidad de la deuda pública en moneda extranjera, es decir, redefinir nuestra relación con los acreedores internacionales, de una forma que Argentina pudiese contar con el espacio para que desde el sector público se pudiesen implementar las políticas públicas que Argentina necesitaba para la recuperación y en el frente externo no tuviéramos una carga de vencimientos que nos estrangulara. Y al mismo tiempo reconstruir la posibilidad de que en la Argentina exista financiamiento para el sector público y para el sector privado en nuestra propia moneda y así poder facilitar la inversión pública y la inversión privada que redunda en generación de empleo y en una economía que agrega más valor. En cuanto a los principios, hubo 2 principios centrales que definimos, o 3. El primero y principal es que la sostenibilidad debería ser el principio rector. Siempre dijimos, más que un buen acuerdo con nuestros acreedores, lo que necesitamos es un acuerdo sostenible. Y vamos a defender con firmeza los intereses de nuestra patria, en un proceso en el que había habido responsabilidades compartidas, porque los acreedores también son responsables cuando un deudor entra en una situación de deuda insostenible. Y sobre esa firmeza y esa convicción y ese principio de proteger y cuidar a nuestra Argentina, definimos otros 2 principios que fueron busquemos un proceso ordenado de reestructuración que nos permita luego tener una integración más sana en lo que es la economía financiera internacional, de un modo que esté alineado con los objetivos que el proyecto político que gobierna en la Argentina plantea. Y el segundo principio, y esto para nosotros fue muy importante, era el de darle un tratamiento equitativo a la deuda en moneda extranjera emitida bajo nuestra propia ley, la ley argentina, y aquella emitida bajo ley extranjera. Al iniciarse ese proceso, si revisamos el debate público, veíamos muchas voces que planteaban que como la posibilidad de litigios bajo la ley extranjera era mayor que bajo la ley argentina, entonces había que resolver este problema generando una mayor carga de la quita de la deuda y de la quita de los intereses sobre la deuda emitida bajo la ley argentina. Esto es algo que de hecho con el señor presidente de la comisión, el senador Mayans, hemos discutido en varias ocasiones en el sentido de la importancia de respetar a nuestra propia ley como un punto de partida para fortalecer el desarrollo de nuestro propio mercado de capitales. Y eso fue lo que hicimos. Antes de
ir al proceso de reestructuración y las características de ese proceso, quiero cerrar la parte de datos mostrando la evolución del ratio de deuda sobre producto. Ustedes ven allí lo que fue el muy fuerte proceso de desendeudamiento luego de la crisis del año 2001-2002 y cómo entre el 2003 y el 2015 se da una caída tan fuerte en términos del producto de la carga de la deuda, que luego aumenta sustancialmente y luego la economía recibe el shock de la pandemia, que genera una caída muy fuerte en el producto. Al caer el denominador, sube el ratio entre deuda sobre producto y al mismo tiempo nosotros hemos ido financiando políticas públicas absolutamente necesarias para proteger a las capacidades de nuestra economía y nuestra sociedad. Y ahora la economía empieza nuevamente a establecerse en un sendero de estabilización del ratio de deuda sobre producto. La siguiente parte de la presentación se enfoca en lo que fue el proceso de reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera con los acreedores privados. Y quiero describir lo que ha sido la secuencia de hitos en este proceso. En función de esos objetivos ya descritos y de los principios ya descritos, el primer paso que dimos fue la llamada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaró la emergencia económica en una Argentina que estaba en una profunda emergencia económica y que nos permitió contar con la posibilidad de tener un tiempo en el cual pudiésemos tener un proceso o buscar un proceso ordenado de reestructuración con nuestros acreedores privados. Y lo que hicimos fue construir ese sentido común de qué era lo que la Argentina necesitaba para poder salir adelante, nacionalmente e internacionalmente. Hubo un apoyo muy fuerte de la comunidad internacional y también hubo un apoyo muy fuerte de la comunidad nacional que vamos a ver y vamos a describir en unos minutos. A lo largo de este proceso se aprobaron un conjunto de leyes y decretos que fueron los que hicieron posible, a los que me refería anteriormente, los que hicieron posible que se pudiera alcanzar el proceso de reestructuración que efectivamente se logró. Primero y principal, tuvimos el apoyo del Congreso de la Nación. A nivel nacional, cartas de apoyo a la estrategia que Argentina estaba llevando adelante por parte de los gobernadores de nuestro país y gobernadoras, intendentas e intendentes, rectores, rectoras de universidades nacionales, el sector privado y a nivel internacional, apoyo de miembros del G20, el propio Fondo Monetario Internacional reconociendo que la deuda de la República Argentina era insostenible y debía ser reestructurada y que era necesario un alivio sustancial en el cronograma de vencimientos de la deuda, y también la comunidad académica internacional, cartas incluyendo a los mayores expertos, los expertos de frontera en la Academia Internacional, incluyendo un conjunto de premios Nobel, apoyando la estrategia y la propuesta que la República Argentina estaba haciendo a sus acreedores. Esos apoyos fueron absolutamente centrales, de gran importancia para que se pueda dar ese proceso de reestructuración en un periodo de 9 meses y los acreedores, a quien también hay que reconocerles el involucramiento que tuvieron en este proceso, participasen de una forma que llevase a los resultados que voy a describir. Yendo a los números, se reestructuró un total de deuda elegible de 107.618 millones de dólares, de los cuales el 74,5% eran tenencias privadas. Bajo legislación extranjera, el nominal fue de 66.185 millones de dólares y bajo legislación argentina, 41.433 millones. Hubo dos
el nombre es indenture, dos grandes contratos que se reestructuraron bajo ley extranjera, el del 2005 y el 2016. Las tenencias privadas ascendían a 65.032 millones de dólares y las públicas para la ley extranjera a 1.153 millones y bajo la ley local, bajo la ley argentina, las privadas a 15.159 millones y las públicas a 26.273 millones de dólares. Resultados de esta reestructuración. Bajo ley extranjera se alcanzó un consentimiento vía aplicación de las cláusulas de activación colectiva del 91,01% de las tenencias. Esto procedió a una aceptación directa del 94,5% previo a la activación de las cláusulas de acción colectiva. Y bajo la ley local, una adhesión del 99,65%. El cupón promedio, es decir, la tasa de interés promedio, se redujo bajo ley extranjera del 7% al 3% y bajo ley local del 7,6% al 2,8%. Esto tiene que ver con la elección voluntaria de los títulos públicos que hace cada tenedor. Hubo una quita promedio del capital del 1,9% para la ley extranjera y del 2,3% para la ley local, y la vida promedio de la ley local se redujo de 13,2 a 11,4 años. Esto es porque, principalmente recuerdan el bono a 100 años emitido con una tasa de interés cercana al 8%, que la Argentina tenía que pagar un bono a 100 años, pagando 8% de interés por 100 años. Bueno, ese fue el bono uno de los que se reestructuró, que baja la vida promedio a 11,4 años y para la ley local de 10,6 a 5,1. Esto implica un alivio financiero de alrededor de 42.000 millones de dólares para el periodo 2020-2024 y de alrededor de 35.000 millones de dólares para el periodo 2020-2030. En esa figura en color amarillo lo que se ve es el perfil de vencimientos en moneda extranjera que nuestra administración recibió, o sea, que la República Argentina recibió en realidad a partir del año 2020, ¿sí? 11.900 millones de dólares en el año 2020, 10.400 en el 2021, 10.200 millones de dólares en el 2022, 9.200 en el 2023. Esto es solo títulos públicos, ¿sí? Esto no tiene a los organismos internacionales, no tiene al Fondo Monetario Internacional. Producto de la reestructuración de la deuda quedan estas barras, las barras celestes. Como se ve, esto es una reducción sustancial. Es simplemente computar la caída en la tasa de interés promedio, más el cambio en la estructura de vencimientos, más la caída, la quita del capital. Y una concentración muy fuerte de esas reducciones en los primeros años, lo cual nos permite tener un alivio sustancial para poner de pie a la Argentina. Esto era obviamente muy importante previo a la pandemia. Con pandemia se vuelve aún más relevante. Entre el periodo 2020 y 2024, correcto, 42.000 millones de dólares. Y el otro refiere al periodo 2020-2030. Sí, o sea, es lo que hablábamos antes, el alivio financiero para la Argentina, o sea, es muy importante, es sustancial, porque recordemos que cuando hay escasez de divisas, hay menos actividad, hay menos trabajo y hay más inflación. En diciembre del 2009, la Argentina estaba en los tiempos de la escasez, que obviamente se agravaron con la pandemia. Resolver el problema de la deuda insostenible es una de las condiciones necesarias para salir de ese problema de la escasez de divisas y así poder tener más actividad, más trabajo y poder emprender un proceso de reducción de la inflación. En términos comparativos internacionales, esta fue la segunda mayor reestructuración soberana a nivel internacional, en términos del nominal, por debajo de la reestructuración más grande, que fue la de Grecia del año 2012. Y otra característica en la cual el rol del Congreso fue muy importante fue la reducción de las comisiones. Esto, de hecho, cuando estábamos escribiendo la ley, debo contarles que allá teníamos un borrador y terminamos poniendo un tope más bajo de comisiones
por sugerencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y fue algo que realmente funcionó muy bien porque terminó que se estableció una competencia entre los que ofrecían los servicios para la colocación de deuda que llegó a un nivel muy inferior a lo que fue el promedio que se pagó entre el año 2016 y 2018 para colocar deuda. Es decir, que en el año 2020 se pagó un 80% menos de colocación, ¿sí?, en términos porcentuales, que lo que se pagó entre el año 2016 y el año 2018 para colocar estos bonos de la reestructuración. Sí, por supuesto. Lo que le explicaba es, cuando uno coloca deuda, paga una comisión. Entre el 2016 y el 2018, la administración que nos precedió pagó una comisión de 0,144%. Nuestro gobierno pagó una comisión del 0,028%. Es una comisión 80% más baja. La ley que el Honorable Congreso de la Nación aprobó estableció un tope en la comisión que era más bajo que lo que se venía pagando. Y eso fue virtuoso porque terminó generando una competencia entre quienes ofrecen estos servicios que le ahorró dólares a la nación. Y lo que le contaba es que esta fue una sugerencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A continuación, lo que se ve es el cupón promedio, la tasa de interés promedio que se paga en el periodo que está establecido en el marco plurianual de la Ley de Presupuesto aprobada por el Honorable Congreso. Para el año 2021 la tasa de interés promedio bajó de 6,443% a 0,137%. En el 2022 bajó de 0,458% a 1,143%. Hay un asunto. Aquí estamos viendo, yo estoy pasando y en esa pantalla se ve diferente que en las otras. Bueno, si los equipos técnicos le pueden encontrar una solución, mientras tanto los invito a observar la pantalla. Ahí está, ahora sí. Bien. Habíamos dicho que considerábamos que la sostenibilidad de la deuda debía ser política de Estado. Y ahí les pido disculpas por un Estado debe estar con E mayúscula. Así que al equipo, por favor, corrijamos eso. Y a todo esto quiero hacer un momento antes de comenzar con esta ley con la que hemos estado trabajando con todo el equipo, para, por supuesto, agradecer y presentarles a mi equipo que hoy me acompaña, que está aquí presente, que ha sido absolutamente fundamental. Ellos son quienes día a día han estado dando todo de sí para que cada uno de estos problemas se pueda resolver. El actual secretario de Finanzas, el actual secretario de Finanzas está presente, Rafael Brigo. Acá está. Rafael Brigo. Y previo a él, el ex secretario de Finanzas, Diego Basturre, y Mariano Sardi también han estado trabajando con toda su fuerza y su compromiso en esto. El subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, presente detrás mío, y la secretaria legal y administrativa, Rita Tanús, detrás a mi derecha. No solamente había que restaurar la sostenibilidad de la deuda pública, sino buscar construir condiciones para que nunca más en la Argentina padezcamos endeudamientos insostenibles que socavan las oportunidades de nuestro pueblo, que tanto daño y tanta angustia generan, que tanto dolor generan. Y es por eso que consideramos que una vez finalizado este proceso, se debía enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley que generase reglas de juego en el cual el Congreso tuviese un mayor involucramiento a la hora de los endeudamientos con acreedores privados en la forma de títulos públicos en moneda extranjera y a la hora de cualquier acuerdo que se pudiese llegar con el Fondo Monetario Internacional. Esto es algo que, de hecho, junto a un
compañero de trabajo y gran colega con el cual, que también ha tenido un rol muy importante en todo este proceso, Sergio Chodos, propusimos al Congreso de la Nación, por fuera del gobierno y simplemente como ciudadanos que querían una Argentina más protegida, en el año 2016, antes del acuerdo con los fondos buitres, para impedir que ocurriese aquello que efectivamente ocurrió entre el 1 de abril del 2016 y el año 2019. Bueno, esta ley la aprobó el Congreso, la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece un conjunto de cuestiones, entre las cuales está que en el futuro todo endeudamiento en moneda extranjera, en la forma de títulos públicos, deberá tener la aprobación del Congreso de la Nación, y todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también deberá tener aprobación del Congreso de la Nación, como debería ser, como consideramos que es sano para la República, para un acuerdo que afecta no solamente a la situación en los años inmediatos, sino en un futuro menos inmediato, que tiene consecuencias duraderas en el tiempo para el futuro de nuestra República. Vamos a pasar a la tercera parte de la presentación, en la cual nos enfocamos en la cuestión de los acreedores bilaterales y los organismos multilaterales. En el año 2018, cuando a fines de abril hay un testeo a un conjunto de mercados emergentes y la Argentina no pasa el test y cambian completamente las expectativas acerca de las implicancias que tenía el modelo económico imperante para el futuro de nuestra República, se cierran los mercados de crédito internacional privados para la Argentina y se da la salida de capitales a la cual ya nos hemos referido. Muy rápidamente, la administración previa acude al Fondo Monetario Internacional y acuerda un préstamo de un monto que es un récord histórico en la historia de esta institución. Inicialmente de 50.000 millones de dólares, que luego se extiende a 56.300 millones de dólares. Lo que se termina desembolsando es también un récord histórico, son 44.154 millones de dólares. Se desembolsan 44.154 millones y se para ahí porque el presidente Alberto Fernández decide no tomar un solo dólar más de deuda con el Fondo Monetario Internacional. No considerábamos que eso fuese sano y deseable para el presente y el futuro de nuestro país. Cuando se toma este crédito, primero, este crédito viene junto, es parte de un programa, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional no presta como los demás acreedores, sino que lo que se hace es acordar un programa. Cuando se toma ese crédito, se anuncia, en primer lugar, que ese dinero no iba a ser utilizado, simplemente iba a estar ahí respaldando la posición de liquidez de la República y que eso iba a generar confianza, iba a restaurar la confianza que se había perdido y que por lo tanto los acreedores internacionales volverían a abrirle las puertas a la Argentina y el gobierno anterior podría refinanciar las deudas que se venían tomando. Ese programa además viene desde el plano macroeconómico con un conjunto de premisas y condiciones. En el plano fiscal se plantea una política fiscal contractiva de una reducción del déficit fiscal abrupta y en el plano monetario una política monetaria contractiva bajo la premisa de que suponiendo que la causa única de la inflación era la expansión de la base monetaria,
el seguir una política monetaria contractiva iba a frenar la inflación en la Argentina. Es decir, se suponía que este esquema, las premisas del programa, iban a restaurar la confianza. Esa restauración de la confianza permitiría que la Argentina pueda crecer y salga de la situación en la que estaba y reducir la inflación. Y esos fondos no se iban a tocar. Bueno, nada de eso ocurrió. No se restauró la confianza, sino que se dañó aún más. No bajó la inflación, sino que creció más. No mejoró la economía, sino que empeoró la economía más. Y además, esos fondos que no se iban a utilizar, en un momento se empezaron a utilizar para pagar deuda que ya era insostenible a acreedores extranjeros. Entonces se empezaron a ir esos dólares de Argentina. Y después se empezaron a utilizar para financiar salida de capitales de la Argentina, formación de activos externos. ¿Y qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo que esos 44.154 millones de dólares que se desembolsaron, todos se fueron, todos. La estimación que hacemos en función de la evolución del patrimonio neto de la nación, la evolución de la balanza de pagos, es que aproximadamente 21.000 millones de dólares fueron utilizados para pagar deuda insostenible en moneda extranjera y aproximadamente 24.000 millones de dólares financiaron la formación de activos externos. De modo que la Argentina debe más, pero no construyó una mayor capacidad productiva y en particular una mayor capacidad de generación de divisas para hacer frente a ese endeudamiento. ¿Qué le quedó a la Argentina? Un enorme problema de esta magnitud. Eso que ven ahí son las barras de vencimientos programados con el Fondo Monetario Internacional. En cuanto a los pagos de capital, lo que se tomó entre el 2018 y el 2019, bajo una administración distinta que la nuestra, la previa, redunda en que nuestro gobierno debe resolver de la mano del Congreso de la Nación una secuencia de vencimientos que son los que ven ahí, que incluye 17.800 millones de dólares para el año 2022 de capital y 18.900 millones de dólares para el año 2023 de capital, a lo cual se le suman los intereses más los sobrecargos de interés por el monto del préstamo. El tamaño del préstamo fue de un monto tal que excedió con creces la cuota que tenía la Argentina en el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto, le cobran a la Argentina sobrecargos de interés que nuestro gobierno está buscando construir las condiciones en el mundo para su revisión, porque esta es una política que consideramos que no está alineada, no solamente con la sostenibilidad de nuestra deuda pública, sino tampoco está alineada en el mundo con lo que debe ser la misión de fortalecer la estabilidad económica y financiera global. Este es un enorme problema para el futuro de nuestra nación. Y es el mayor daño en cuanto a la intrusión que se hace en la soberanía para decidir las políticas públicas. Y esto siempre es así. Deuda en moneda extranjera es un ataque a la capacidad de implementar políticas públicas. Pero cuando se toma deuda con el Fondo Monetario Internacional, el problema es mayor. Y lo que nosotros estamos haciendo es buscar resolver este problema sobre la base de quien lo debe resolver es la República Argentina. Un problema gravísimo, un problema que afecta a las oportunidades de conseguir empleo, a las oportunidades de bajar la inflación y recuperar el poder adquisitivo del salario de nuestras trabajadoras, de nuestros trabajadores, recuperar las oportunidades de soñar con un futuro mejor para 45 millones de argentinas y de argentinos. Y este es el problema que sigue en resolver en esta secuencia de restauración de la sostenibilidad
de la deuda pública en moneda extranjera. Y como digo, hay que hacerlo con la firmeza de que nosotros somos los dueños de nuestro propio destino y que somos nosotros quienes entonces debemos definir cómo se resuelve este problema. Toca la cuarta parte de la presentación. Aquí falta una cuestión de los bilaterales, que es el Club de París. De los multilaterales, que es el Club de París. Se tomaron 100.000 millones de dólares de deuda en moneda extranjera. Sin embargo, no se hizo una cancelación con esos montos de los vencimientos que se enfrentaban con el Club de París. Esto era un problema para este año, porque había que enfrentar una carga de 2.400 millones de dólares de vencimientos de capital. Y si hubiésemos tenido que hacer frente a esos vencimientos, hubiésemos enfrentado una situación desestabilizante desde el punto de vista de las reservas internacionales, desde el punto de vista cambiario, de la estabilidad de la balanza de pagos. Y se logró, también sobre la base del diálogo, llegar a un entendimiento con el Club de París que nos dio un puente de tiempo. Un puente de tiempo en el cual, en vez de hacer frente a 2.400 millones de dólares este año de capital, entre julio del 2020 y febrero del 2022, de julio del 2021 y febrero del 2022, se hace frente a un monto de 430 millones de dólares de vencimientos con el Club de París, lo cual nos permitió un alivio de alrededor de 2.000 millones de dólares con respecto a lo programado para ese periodo, y se buscará redefinir estos compromisos una vez que se llegue a un acuerdo de refinanciación y redefinición de los compromisos de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahora sí vamos a pasar a el último segmento de lo que era la estrategia de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública, que es la estrategia para reconstruir y fortalecer el mercado de deuda pública en pesos. Les quiero contar la estrategia y los resultados. Al iniciar nuestro periodo de gobierno, y luego van a ver los números, había un acceso restringido al mercado de deuda en pesos para el sector público, luego de lo que había sido el diferimiento de los pagos para la deuda pública en pesos realizado en agosto del 2019 con el decreto 596/19. Había una elevada concentración de los vencimientos en el corto plazo y un mercado que era totalmente ilíquido. Los títulos valían entre el 35 y el 40% de su valor nominal y tenían tasas de rendimientos que eran de 3 dígitos. No hay forma. En una Argentina donde las tasas de interés terminaron siendo absolutamente prohibitivas, una tasa de referencia anual efectiva arriba del 80%, no hay forma para las pymes, como se les cae la demanda y tienen que pagar eso por el crédito, de que puedan invertir, de que puedan generar trabajo. No hay manera. Y esto había que resolverlo. Se estableció una estrategia integral. Esto fue un pilar de la política económica. Había que reconstruir el mercado de deuda pública en pesos, lo cual a su vez era un ancla para profundizar el desarrollo del mercado de capitales, porque necesitábamos que el sector público tuviese crédito en su propia moneda y al mismo tiempo, cuando hay un mercado de capitales más desarrollado y cuando hay más activos confiables en nuestra propia moneda, los pesos que se emiten no necesariamente van todos al dólar, sino que van activos en pesos, y eso fortalece a nuestra propia moneda. Y a su vez, fortalecer esos mercados es lo que nos da la posibilidad de ahorro y, por lo tanto, financiamiento para la inversión que la Argentina necesita. Parte de lo que enfrentábamos era el problema de resolver esta bicicleta financiera, y se estableció un proceso en el cual, por un lado, un conjunto de deudas públicas que estaban en dólares voluntariamente se especificaron. En particular, se logró especificar deuda de corto plazo en dólares por un nominal de 6.685 millones. Por otro lado,
en función de la aprobación de la Ley 27.561 de ampliación presupuestaria, se pudo contar con un nominal en dólares de 1.500 millones para un canje de una parte de la deuda en pesos que estaba poniendo presión sobre los mercados de cambio paralelos, ensanchando la brecha cambiaria y teniendo consecuencias desestabilizantes para la Argentina. Es decir, que en el neto de 6.685 menos 1.500 se logró de forma neta especificar 5.185 millones de dólares. Y esto quitó presión en la brecha cambiaria y fue parte de ir saneando o ir resolviendo la resaca de la especulación financiera de los años previos. Muy rápidamente paso por los números y quedamos abiertos junto al equipo a las preguntas. En el año 2020 hubo 43 licitaciones de deuda pública por un monto nominal de 2,4 billones de pesos, junto a 5 canjes de instrumentos en pesos por un nominal de 805.000 millones de pesos y una tasa de refinanciamiento de 119%. Es decir, no solo se refinanció todo, sino que se consiguió financiamiento extra para políticas públicas en el contexto de la pandemia, en el cual se protegía el trabajo, se protegía la producción, se protegía a los sectores vulnerables. En el año 2021 se continúa con este proceso, ya hubo 19 licitaciones de instrumentos de deuda por un nominal de 2,11 billones de pesos, 3 canjes y una tasa de refinanciamiento del 123%. Y esto lo ven aquí, cuando nosotros iniciamos el gobierno, si miran en el panel derecho, en el lado derecho, la tasa de refinanciamiento era de alrededor de 50%. Por cada 100 pesos que vencían solo podíamos refinanciar 50. Bueno, terminó siendo muy superior, terminó por encima del 100%, lo que le permitió al sector público volver a tener financiamiento neto en su propia moneda para las políticas públicas que la Argentina necesitaba en ese contexto tan duro de la pandemia para cuidar a nuestro tejido social, cuidar a nuestro tejido productivo. También hubo un cambio, una reducción en las tasas de interés promedio. En el panel de la izquierda tienen los títulos que no están indexados por el coeficiente de estabilización de referencia, por el CER. La tasa promedio baja para los títulos en pesos de 31,3% en el 2019 a 21,6% en marzo del 2021. Para las letras baja del 46,1% al 38,1%, para los títulos indexados por CER del 3,5% al 2,4% y para las letras indexadas por CER baja del 9,3% al 0,4%. Es decir, miren por donde miren, todo ha ido mejor. Alivio financiero, alivio para la deuda pública en moneda extranjera, sustancial. Se va limpiando el problema de la especulación financiera, aliviando las presiones sobre la brecha cambiaria. Se reconstruye el mercado de deuda pública en pesos, teniendo financiamiento adicional en un momento muy difícil para el mundo y para nuestro país. Y se bajan las tasas de interés también en pesos, junto a un aumento en el volumen de financiamiento en los instrumentos de todas las características. Finalmente, esto ancló el desarrollo, la profundización del mercado de capitales local. El financiamiento total, vía mercado de capitales, creció de 367.256 millones de pesos a 674.688 millones de pesos. Creció 84%. ¿Sí? Eso es más inversión, eso facilita la inversión en una Argentina en la cual la inversión está creciendo. Y por lo tanto hace que la recuperación económica que la Argentina está viviendo, que es una recuperación económica sólida, tenga condiciones de mayor robustez para que dure en el tiempo. En la última parte de la presentación, quiero invitar a todas las fuerzas políticas que componen el Congreso de la Nación a repasar números sobre un debate que se viene viviendo en estos días. Y esto quiero hacerlo en el mejor espíritu de tener
una discusión sensata, bien fundada, que cuide a los intereses de nuestro pueblo y que no engañe, que no genere confusiones, porque son demasiados importantes estos asuntos para el presente y para el futuro de nuestra nación. Nos trascienden a todos nosotros y es nuestra responsabilidad, con respeto, pero sobre la base de los datos, discutir la realidad. Hay ex dirigentes, incluyendo un expresidente y una ex gobernadora, que han marcado que el problema del endeudamiento es un problema de nuestra administración y que en particular nuestra administración se está endeudando más y más rápido que la administración precedente. Y que en particular la deuda ha crecido, bueno, los números eran incorrectos también, pero incluyendo si lo quieren pasar de pesos a dólares eran incorrectos, se hablaba de un crecimiento de la deuda en alrededor de 30.000 millones de dólares. No es así. La deuda en dólares, bajo el gobierno anterior, ya lo vimos, creció en 100.000 millones de dólares. Nuestro gobierno no se está endeudando en dólares. Nuestro gobierno lo que ha hecho es financiar déficits fiscales de la magnitud que eran necesarios en el contexto de la pandemia, en nuestra propia moneda y vía asistencia del Banco Central de la República Argentina. Pequeñas diferencias de cambio que podemos discutir a la hora de las preguntas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la apreciación de los derechos especiales de giro para un país que le tomó deuda de derechos especiales de giro, no constituyen en modo alguno una acción deliberada de endeudamiento en dólares por parte de nuestro gobierno. Nuestro gobierno justamente lo que hizo es lo contrario, reestructuró la deuda en dólares y ha generado una especificación neta de instrumentos en los montos que ya hemos discutido. El siguiente gráfico es ilustrativo, o sea, en el anterior lo que tienen es la variación de la deuda pública bruta. La barra que está estable es la barra verde, que es la deuda denominada en dólares. Y en el siguiente gráfico lo ven muy claro. Del 2015 al 2019 hay un salto muy grande de la barra, vamos a decir, verdosa o celeste, no sé cómo es esto ahí. Me complicaron ahí con el color, a amarilla, y de la barra amarilla a la barra celeste es donde la situación es estable. Y de vuelta, yo quiero marcar esto porque cuando hablamos de que el endeudamiento es un problema, si discutimos con seriedad, lo que realmente se está diciendo es que financiar el déficit fiscal que hoy tiene la Argentina con pesos o de la forma en que podemos, en un país en el cual se había destruido el acceso al crédito y por eso se recurre al Banco Central, mientras vamos recomponiendo el acceso al crédito con los números que ya vieron. Cuando se dice de vuelta en la Argentina que financiar ese déficit fiscal es una mala cosa, lo que se está pidiendo es un ajuste del gasto público. ¿Y qué hubiese ocurrido en la Argentina si no hubiese habido ATP? Si no hubiese habido repro, si no hubiese habido ingreso familiar de emergencia, si no hubiese habido extensión de la asignación universal por hijo, de la asignación universal por embarazo, de la tarjeta alimentar. ¿Qué hubiese ocurrido en la Argentina si no se hubiesen protegido al trabajo y a la producción y a los sectores que recibieron un shock sin precedentes en la historia del capitalismo moderno? Los sectores más vulnerables, que son los que más escasez de capacidades digitales tienen, en un mundo en el cual la interconexión, en el cual el juntarnos estuvo penalizado por un virus. Lo que hubiese ocurrido, la verdad es que no hace falta ni responderlo porque es muy obvio. Todos sabemos el enorme daño que se le hubiese hecho a la economía argentina, a la sociedad argentina.
Y la recuperación económica que la Argentina está viviendo hoy no se hubiese dado. No se hubiese dado cuando hay destrucción de capacidades productivas, cuando el saber hacer de la economía desaparece. Los efectos de una crisis persisten en el tiempo. Por eso yo digo, lo que hoy vivimos no es un rebote. Para que haya rebote, si tiramos una pelota al piso, para que rebote tiene que tener aire. Si le sacamos el aire no rebota, y en la Argentina se le mantuvo el aire. Se le mantuvo el aire porque eso son las políticas públicas. Todas ellas, todas las señaladas. Entonces, cuando se critica el tema del endeudamiento, es muy importante distinguir lo que fue un endeudamiento récord en la moneda que no emitimos versus endeudamiento en la moneda que sí emitimos para financiar políticas públicas que protegen a nuestra gente. Y si se critica eso, hay que decir cuál es la alternativa y hacerse cargo de eso. Porque de vuelta, la alternativa es dañar a las niñas y niños que en la Argentina crecen y dañarles sus oportunidades de educación, sus oportunidades de salud, sus oportunidades de que sus padres y madres tengan trabajo y las oportunidades de crecer en un ambiente de menor angustia y de mayor tranquilidad. Y lo que quisiéramos es que todas estas cuestiones se discutan sobre la base de construir virtuosamente para la Argentina y sobre la base de lo que efectivamente está ocurriendo. Quiero cerrar agradeciéndoles profundamente por el acompañamiento e insisto a todas las fuerzas políticas que acompañaron por el acompañamiento en lo que ha sido este proceso que continúa de resolver los problemas de deuda insostenible de nuestra nación, condición necesaria para la recuperación de la economía y también de articular reglas de juego para que esto no vuelva nunca más a ocurrir en la Argentina. Y garantizar que de aquí en adelante, y como está ocurriendo en esta tarde, seguiremos trabajando desde el Ejecutivo de la mano junto al Congreso de la Nación, dando cada paso que damos siempre en busca de construir una Argentina con más trabajo, con más dinamismo productivo, con mayor estabilidad económica, con más equidad en cómo se reparten las oportunidades a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio federal. Y así poder vivir en un ambiente, en una economía más tranquila, en donde haya menos angustias y haya más esperanzas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.